Pelón a la verga. ¡Que salgan los mártires, Voy, madre! voy. La guerra interna que atraviesa Sinaloa ha entrado en una fase decisiva, lo que durante meses se percibió como un conflicto equilibrado entre dos facciones poderosas, hoy muestran una tendencia clara. La chapiza ha comenzado a consolidar su dominio territorial, político y simbólico, mientras que la malliza pierde terreno de manera progresiva. Este reacomodo no se ha dado de forma súbita, sino a través de una estrategia constante, calculada y sobre todo, implacable, que ha tenido como epicentro a Culiacán y como extensiones naturales a municipios clave como Navolato. Desde el inicio de esta confrontación, la chapiza ha entendido que la disputa no podía limitarse a choques armados o aislados. Controlar Sinaloa implica algo más profundo: someter estructuras, neutralizar operadores, aislar al enemigo y enviar mensajes claros, tanto a rivales como a la población. Y hoy, en esta entrega, te contaremos todos los detalles. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Mientras la malliza apostaba por la expansión, apoyada en viejas alianzas, contactos institucionales y una estructura heredada, la chapiza optó por una guerra de desgaste que poco a poco fue debilitando los cimientos de su adversario. Culiacán, como capital del estado y el corazón histórico del poder del cártel de Sinaloa, se convirtió en el tablero principal. Dominar la ciudad no solo significaba controlar rutas y plazas, sino imponer una narrativa de autoridad. En este punto, la chapiza fue paciente. En lugar de buscar una confrontación frontal que pudiera provocar una reacción desmedida del Estado, avanzó mediante acciones selectivas, levantones quirúrgicos, golpes dirigidos a mandos medios y la desarticulación silenciosa de redes de apoyo de la malliza. Uno de los factores clave en este avance ha sido el control del miedo. A diferencia de otros momentos en la historia del narcotráfico, donde la violencia indiscriminada era la norma, la chapiza ha apostado por una violencia estratégica. Cada golpe tiene un destinatario claro y un mensaje específico, que ha generado una percepción de inevitabilidad. Quienes permanecen leales a la malliza saben que tarde o temprano serán identificados, ubicados y neutralizados. Esa certeza ha provocado deserciones, silencios y traiciones internas. La caída de operadores rebelantes de la malliza marcó un punto de inflexión. No se trató solo de eliminar piezas, sino de exhibirlas. Las confesiones forzadas, los mensajes grabados y la difusión controlada de imágenes cumplieron con una doble función: debilitar moralmente al enemigo y reafirmar que Culiacán tenía dueño. En ese contexto, la narrativa de que la capital sinaloense pertenece a los Chapos comenzó a instalarse incluso entre quienes se resistían a aceptarlo. Navolato, por su parte, representa un territorio estratégico, tanto por su cercanía como Culiacán, como por su importancia logística. Durante años, este municipio fue considerado un bastión disputado, con presencia activa de ambas facciones. Sin embargo, en los últimos meses, los indicios apuntan a una consolidación progresiva de la chapiza. La reducción de enfrentamientos abiertos no implica paz sino control. Cuando una organización logra imponer silencio, suele ser la señal de que ha ganado la plaza. La malliza, en contraste, ha mostrado signos evidentes de desgaste. Sus intentos por recuperar el terreno han sido fragmentados y en muchos casos fallidos. Las operaciones que buscan enviar mensajes de fuerza terminaron evidenciando debilidades operativas y filtraciones internas. Cada intento por retomar Culiacán o Navolato se encontró con la respuesta inmediata, lo que dejó en claro que la chapiza no solo anticipó los movimientos de su rival, sino que cuando con información precisa activaba sobre sus planes. Otro elemento determinante ha sido el control de las estructuras económicas. La chapiza no se ha limitado a la violencia, ha buscado dominar negocios, rutas o flujos financieros que sostienen la operación criminal. Al asfixiar económicamente a la malliza, reduce su capacidad de pago, reclutamiento y logística. En una guerra donde el dinero es tan importante como las armas, este factor ha inclinado la balanza de manera significativa. El impacto de esta disputa también se refleja en la vida continua de la población. En una zona donde la chapiza ha consolidado su presencia, los cambios son sutiles pero perceptibles: menor ruido mediático,
menos enfrentamientos visibles y una sensación de orden impuesto. Esto no implica una mejora real en seguridad, sino una estabilización bajo el control de un solo grupo. Para muchos habitantes esta calma es preferible al caos de una guerra abierta, lo que indirectamente favorece la aceptación del grupo dominante. La Malliza, por su parte, enfrenta una crisis de legitimidad interna. Las promesas de expansión y control que alguna vez atrajeron a operadores y aliados, hoy suenan vacías. La imposibilidad de arrebatarle Culiacán a la Chapiza se ha convertido en un símbolo de derrota. Cada nuevo golpe refuerza la percepción de que la facción ha perdido la iniciativa y que sus movimientos responden más a la desesperación que a una estrategia sólida. El papel de la propaganda también ha sido crucial. La Chapiza ha entendido el valor de la imagen en la era digital. Videos, mensajes y filtraciones cuidadosamente dosificadas han construido una narrativa de poder y dominio. No se trata solo de controlar el territorio físico, sino el imaginario colectivo. En ese terreno, la Malliza ha quedado rezagada, incapaz de contrarrestar una historia que se impone con hechos visibles. A nivel regional, el avance de la Chapiza ha tenido un efecto dominó. Municipios que antes se mantenían en una zona gris, esperando el desenlace del conflicto, comienza a alinearse con quien percibe como el vencedor. Esta dinámica refuerza el control territorial sin necesidad de grandes enfrentamientos. Cuando el poder se percibe como irreversible, la resistencia se diluye. Sinaloa, en su conjunto, parece encaminarse hacia una nueva etapa de control hegemónico. Aunque el conflicto no ha terminado y aún existen focos de resistencia, la tendencia es clara. La Chapiza ha logrado posicionarse como una facción dominante, no solo por la fuerza, sino por su capacidad de adaptación, inteligencia y control narrativo. Cada día que pasa sin que la Malliza recupere terreno refuerza esta realidad. Este avance no está exento de riesgos. La consolidación de poder suele atraer mayor atención del Estado y de actores externos. Sin embargo, hasta ahora, la Chapiza ha sabido moverse en ese equilibrio delicado, evitando acciones que provoquen una reacción desproporcionada. Su estrategia parece enfocada en terminar de someter a su rival antes de asumir plenamente los costos de gobernar el territorio. Culiacán y Navolato se ha convertido en símbolo de esta nueva etapa. Más que plazas disputadas, son ahora vitrinas del poder emergente. La forma en que se resolvió la lucha en estos municipios será recordada como el momento en que la balanza se inclinó de manera definitiva. Para la Malliza, cada día que pasa sin recuperar estos territorios significa perder no solo el control, sino la relevancia. En este escenario, la pregunta ya no es si la Chapiza seguirá avanzando, sino hasta dónde llegará su dominio y cuánto tiempo podrá sostenerlo. La historia del narcotráfico en Sinaloa demuestra que ningún poder es eterno, pero también que las etapas de hegemonía pueden ser largas y profundamente violentas en sus inicios. Hoy, todo indica que estamos presenciando el nacimiento de una nueva fase. La guerra contra la Malliza no se ha ganado en una sola batalla, sino en una sucesión de movimientos calculados. Cada levantón, cada confesión y hasta el territorio ganado ha construido un relato de inevitabilidad. Sinaloa, Culiacán y Navolato ya no son solo espacios geográficos, son trofeos que consolidan la narrativa de que la Chapiza se ha quedado con la totalidad de la plaza. Asimismo, la Malliza se repliega, intentando recomponerse y buscar aliados que no llegan con la misma convicción. La Chapiza avanza con paso firme. El mapa criminal del Estado se redefine ante los ojos de todos. Y aunque la violencia sigue latente, el desenlace parece cada vez más claro. En esta guerra silenciosa pero constante, la Chapiza no solo gana terreno, está reescribiendo la regla del poder en Sinaloa. El avance sostenido en la Chapiza sobre la Malliza no puede entenderse como un episodio aislado, sino como una simple racha de victorias circunstanciales. Lo que se observa en Sinaloa, particularmente en Culiacán y Navolato, es el resultado de un proceso prolongado de reconfiguración del poder criminal, donde la estrategia, la inteligencia territorial y el control del miedo han pesado más que la fuerza bruta. Esta guerra, lejos de resolverse en enfrentamientos masivos, se ha definido en silencios impuestos, en golpes selectivos y en la construcción de una narrativa presente al dominio como un hecho consumado. La Chapiza ha sabido leer el momento histórico de adaptarse a una realidad donde la visibilidad excesiva puede convertirse en una debilidad. Al reducir el ruido, evitar confrontaciones innecesarias y focalizar sus acciones, ha logrado imponer el control efectivo sin detonar un caos permanente.
Esta forma de operar no solo desgasta al enemigo, sino que también normaliza su presencia ante la población, que termina asumiendo el nuevo orden como una condición inevitable para sobrevivir en un entorno marcado por la violencia estructural. Para la Malliza, el panorama es cada vez más complejo. La pérdida de territorios clave no solo afecta su capacidad operativa, sino que erosiona su legitimidad interna en el mundo del crimen organizado. La percepción de poder es tan determinante como el poder mismo. Cuando una facción deja de ser vista como invencible, comienzan las fracturas, las deserciones y las traiciones. El repliegue que hoy enfrenta no es únicamente territorial, sino simbólico, y revertirlo requerirá algo más que acciones desesperadas. Culiacán y Navolato representa mucho más que plazas ganadas o perdidas. Son el reflejo de un cambio profundo en la correlación de fuerzas dentro del Estado. El control de esos municipios consolida rutas, economías ilegales y una posición de ventaja que se proyecta cada vez más al resto de Sinaloa. A medida que otros territorios observan ese desenlace, la alineación con el grupo dominante se vuelve una cuestión de supervivencia más que de lealtad. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.